Buenos días. Espero que tu semana estaba bien y estamos comenzando nueva semana. Y esta semana vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero mi pregunta para empezar es, ¿qué significa la Navidad para ti hoy? Al pensar en Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo, la ciudad del rey, la ciudad de la realeza, la ciudad donde nació y creció David, debemos notar las actitudes de algunas de las personas que estuvieron involucradas en la historia de la Navidad. Creo que se le presta muy poca atención a José. En Mateo capítulo 1, versículo 19, se le llama un hombre justo, lo que significa que obedeció totalmente la voluntad de Dios. Ese término también lleva consigo el significado y simpatía de bondad indica su devoción a Dios y a María. José estaba comprometido con María para casarse. Estar comprometido en esa época era legalmente lo mismo que estar casado. Cuando José se enteró de que su futura esposa estaba embarazada, pudo haberla llamado con nombres feos. Podría haber expuesto su infidelidad al público, pero no lo hizo, porque un ángel se le apareció en sueño y le dijo, como leemos en Mateo capítulo 1, versículo 20, no temas. Este hijo que va a tener María va a ser el Hijo del Altísimo. Se necesitó mucha fe de parte de José para creer y confiar en que María no le había sido infiel. Vamos a empezar con nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjate en la propia María. Era una mujer joven. Probablemente nomás tenía como 16 años. He escuchado algunas enseñanzas de que ella pudo haber tenido no más 13 o 14 años. Era una joven de tremenda fe. El anuncio de que daría a luz a un hijo fue hecho por el arcángel Gabriel, el heraldo de Dios. Él le dijo a María en Lucas capítulo 1, versículos 28 a 30, bendita tú eres entre todas las mujeres. Has hallado el favor de Dios. ¿Qué clase de favor encontró? ¿Cuáles fueron los resultados? Muchos de nosotros seríamos reacios hoy al reclamar ese favor. Ella emprendería un largo y agotador viaje en burro y a pie hasta un pequeño pueblo. Los dolores del parto
le sobrevendrían en un establo. Luego vendría el largo viaje a Egipto y luego el regreso a Nazaret. Y también los largos años de oscuridad y tal vez pobreza. Y vería a su hijo crucificado en una cruz romana. Esa era su carrera. Ese fue el favor de Dios sobre María. Si estás sufriendo, puede ser un favor de Dios. Tal vez esta Navidad estés sufriendo la pérdida de un ser querido, el final de una relación que te rompió el corazón o reveses financieros. Puede ser algo que haya sucedido en la escuela o en el trabajo. Sea lo que sea, puede ser el favor de Dios en tu vida. Cuando llegan las decepciones y las angustias, ese podría ser el favor de Dios. No un trampolín hacia una mayor participación con Cristo y una mayor rendición a Él. El favor de Dios para una persona o una nación puede ser otorgado no por la riqueza, sino en un desafío, cuando la fe se pone a prueba costosamente. El niño en el vientre de María fue su primera prueba. ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarían si ella aún no estaba casada? Fíjate en los ángeles y su alegría. Nuestro Señor nos dice en tres historias maravillosas reportadas en el Evangelio de Lucas, en capítulo 5, versículos 7 y 10, que los ángeles en el cielo se regocijan por un pecador que se arrepiente. Una persona que viene a Cristo puede hacer que los ángeles se regocijen, como lo hicieron el día que nació Jesús. Fíjate en los pastores de las ovejas. Al principio tuvieron miedo. Lo primero que el ángel les dijo fue en Lucas capítulo 2, versículo 10. No tengan miedo. 4 veces en la historia de la Navidad leemos, no tengan miedo. Mateo capítulo 1, versículo 20. También en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 13 y 30. Y también en capítulo 2, versículo 10. El mundo tiembla de miedo hoy. Sus líderes también tiemblan cuando ven lo que posiblemente está por venir. Algunas personas piensan que no podríamos haber llegado al final del siglo pasado sin hacer estallar nuestro planeta o partes de él. Cuando los reporteros de noticias viajan a diferentes partes del mundo y hablan con los líderes mundiales, a veces podemos sentir el miedo que ellos sienten y podemos sentirlo nosotros. Si alguna vez hubo un momento para decir, no temas, Dios reina, Dios es todopoderoso, Dios tiene un plan, es ahora. Cuando miramos en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 y 2, vemos que Dios dijo, yo te formé, yo te hice, yo te redimió, no temas. Estaré contigo a través de las aguas, estaré con ustedes en los tiempos de angustia. Ya sea que se trate de nuestras vidas personales y nuestras vidas nacionales, Él estará con nosotros.
En esta Navidad, mientras nos damos nuestros regalos de Navidad unos a otros, no podemos evitar pensar en las personas hambrientas en el mundo y en las personas que viven bajo la opresión. Nuestros corazones están con ellos. Debemos compartir lo que Dios nos ha dado. La Navidad lleva consigo la idea de compartir con los demás. La mayor necesidad que tiene el mundo en este momento es el amor. Necesitamos compartir nuestro amor. No hay ninguna ley en ninguna parte del mundo que diga que no puedes amar a la persona con la que trabajas o con la que vives o alguien de otra raza. Y amar tanto que das. El amor no es una palabra pasiva, sino una palabra activa. La mayoría de las personas buscan un poco de amor verdadero. Cuando mi hermano vino a esta iglesia para dar su testimonio sobre su viaje misionero a Liberia en agosto de 2024, pude, y yo creo todos que asistieron ese día pudieron sentir el amor que José, mi hermano Joe, había sentido durante su tiempo en África. Y especialmente el último día, cuando tuvieron que decir adiós a los niños preciosos. Le resultaba difícil hablar de ello. Y a mí toca también dificilidad. Entonces, ¿qué significa la Navidad para ti? Esta Navidad significa el nacimiento de la persona de Jesucristo. No vino solo para nacer, vino para morir. Su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Dios cargó sobre Él tus pecados y mis pecados. Debido a esa cruz y la gloriosa resurrección, Dios puede decirnos hoy, te perdono. Puedes irte a la cama esta noche y saber que tus pecados han sido perdonados y que estás listo para encontrarte con Dios. La historia de la Navidad nos habla de su muerte y resurrección victoriosa. Jesús murió por nosotros y nosotros también vamos a morir. Vamos a morir con Cristo o sin Cristo. Vamos a ir al cielo o al infierno. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que hay dos caminos entre los cuales elegir. El camino ancho o el camino angosto. También dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, que hay dos maestros de los cuales elegir. Tú mismo o Cristo. Depende de nosotros tomar la decisión. Dios nos ha dado esa maravillosa capacidad de elegir. Que Dios nos ayude a todos a elegir a Jesucristo. Cuando nuestros hijos eran pequeños, se despertaban antes de amanecer el día de Navidad, con los ojos bailando de expectación. No podían esperar a llegar a donde estaba el árbol de Navidad para abrir sus regalos. Algunas familias leen la Biblia y oran antes de abrir los regalos y mostrar el verdadero significado de la Navidad. Es una verdadera alegría celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Una de las escrituras que mucha gente lee en Navidad se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 11. Cuenta de cuando los magos llegaron de Oriente a Jerusalén siguiendo una estrella. Entraron en la casa de José, se postraron y adoraron al niño Jesús. Las escrituras dicen, cuando abrieron sus tesoros, le presentaron dones, oro, incienso y mirra. Jesucristo nació para ser rey. Su salvación y su reino se aplican a los problemas del mundo presente, pero su reinado también tiene implicaciones futuras. La soberanía de Jesucristo se extiende en una línea interrumpida a través de los siglos. Oculto a la vista ahora, Él vendrá de nuevo según la Biblia en el tiempo de Dios y reinará en justicia. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 2, en versículo 2, que los sabios de la antigüedad preguntaron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Hoy en día las personas sabias en estos tiempos turbulentos también se preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él fue rey ayer, Él es rey hoy y Él será rey mañana. La Biblia nos enseña acerca de la realeza y el señorío de Jesucristo. Ayer, Él fue el rey de la rendición. Él no detuvo a las multitudes cuando en Lucas capítulo 19, versículo 38, clamaron el domingo de Ramos, bendito sea el rey que viene en el nombre del Señor. Él no respondió negativamente en Juan capítulo 18, versículo 37, cuando Pilato preguntó, ¿eres tú el rey? Él no negó su reino cuando Pilato le entregó a la chusma, diciendo, según Juan capítulo 19, versículo 14, he ahí tu rey. Desde su mismo nacimiento, Cristo fue reconocido como rey. Algo acerca de Él inspiró lealtad y homenaje. Los sabios le trajeron regalos. Los pastores se postraron y lo adoraron. Y los ángeles, sabiendo más que los hombres que Él era verdaderamente rey, se convirtieron en juglares celestiales ante su trono de pesebre. Herodes, dándose cuenta de que nunca hay lugar para dos tronos en un reino, buscó la vida de Jesús. Cuando Jesús llegó a la edad de aproximadamente 30 años y comenzó su ministerio, sus demandas sobre la vida de las personas eran totales y absolutas. No permitía lealtades divididas. Exigió y recibió completa adoración y devoción. Hombres y mujeres maduros dejaron sus hogares, sus familias, sus negocios, y se entregaron en completa obediencia a Él. Muchos de ellos dieron sus vidas derramando la última medida completa de devoción.
En Juan capítulo 7, versículo 49, vemos que sus palabras causaron que incluso sus enemigos más dijeron, nunca habló hombre como este. Y sin embargo, era más que un poeta, más que un estadista, más que un médico. No podemos entender a Cristo hasta que entendamos que Él era el Rey. El Antiguo Testamento promete la venida no solo de un libertador o portador de pecados, sino también la venida del Rey. Este Rey había sido esperado con impaciencia, esperado y rezado por los piadosos en Israel. En el Nuevo Testamento, todo el libro de Mateo trata sobre el reinado de Jesucristo. Al leer la Biblia, las personas a menudo se saltan el primer capítulo de Mateo porque contiene muchos engendros. Les parece poco interesante y se preguntan por qué ese capítulo está ahí. Pero Mateo muestra que Cristo es legalmente un rey y da esta genealogía para probar la descendencia real de Jesucristo. Todo verdadero rey tiene un heraldo, un anuncio público de la realeza. Y en esa primera Navidad, los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. Juan el Bautista también fue anunciado y predicó de acuerdo en Mateo capítulo 3, versículo 2. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando el rey que fue rechazado venga de nuevo para establecer su reino, será presidido una vez más por un heraldo que declarará su venida entre su pueblo. A lo largo de toda su vida, Cristo actuó como un rey. Hablaba con autoridad, hizo exigencias a las conciencias de la gente, denunció la intolerancia, la hipocresía y la codicia. Hablaba con autoridad, denunció la inmoralidad, la deshonestidad y la anarquía. Hablaba a menudo de su reino venidero y reclutaba seguidores. Su conducta era majestuosa, su ética era real. Desde el principio de los potentados de la vida política, social y eclesiástica desconfiaron de él. Sus elevadas enseñanzas éticas, su irreprochable carácter moral y su regio linaje ponían constantemente en peligro la seguridad de los tronos de los hipócritas. Pero Herodes temía innecesariamente a Jesús. Pilato sospechaba innecesariamente en él. Cristo no había venido a establecer un reino terrenal. Vino para ser el rey de la rendición. Su reino iba a ser espiritual. Había de reinar en los corazones de los hombres y las mujeres. Cristo también murió como un rey. En virtud de su oficio real, Él era el único en el cielo calificado para redimir un mundo perdido. Si Jesucristo hubiera sido menos de lo que era, no podría haber hecho expiación por nuestros pecados.
plenamente consciente de nuestra incapacidad para pagar el precio de la rendición, Jesucristo se entregó a sí mismo como rescate por nosotros. Unos 800 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 53, versículo 12, ha derramado su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores y cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Qué mayor servicio podría prestar el Señor a sus súbditos que exonerarlos de una culpa y hacerlos coherederos con Él en su reino? El rey dio su vida por sus súbditos y pagó la terrible deuda que tenemos. Y eso fue ayer. Y hoy, muchas personas se preguntan, ¿dónde está el reino de Dios hoy? Si Él es un rey, ¿dónde está su reino? ¿Está en algún planeta o estrella lejana? La Biblia enseña que Cristo tiene un reino en la tierra. Su reino está en los corazones de todos los que confían en Él. Él ha pronunciado una bendición especial sobre aquellos que lo aman. Él es el Rey indiscutible de las almas de los creyentes de todos los colores y razas en el mundo de hoy. Los creyentes todavía están dispuestos a morir por Él. Todavía hace exigencias incondicionales a nuestras vidas. Todavía denuncia el pecado. Su presencia sigue siendo incongruente o incompatible con la deshonestidad, la codicia y el egoísmo. Sus principios, según siendo los criterios de nuestra ética, sus enseñanzas siguen siendo honradas y veneradas. Su amor desinteresado sigue siendo la maravilla del universo. Él todavía nos desafía a vivir noble y piadosamente en este mundo. Su poder sigue siendo adecuado para transformar y recrear el alma maldita por el pecado. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el autor de la paz y la esperanza para el mundo. Sin embargo, la gran mayoría de los miles de millones de personas de la tierra nunca le han rendido homenaje. Nunca lo han reconocido como rey de sus corazones. H.G. Wells preguntó en su libro Bosquejo de la Historia, es de extrañar que hasta el día de hoy este Galileo sea demasiado para nuestros pequeños corazones. ¿Reina Cristo en tu corazón? ¿Es Señor y Rey? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesamos con nuestras bocas que Él es Señor, y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Esto suena fácil. Usted puede decir, creo en Cristo, pero muchas personas todavía no lo han hecho rey de sus corazones. Él no es el Señor de sus corazones. Él no tiene el control completo de sus vidas. Miles de personas que tienen su nombre en las listas de las iglesias nunca han rendido sus voluntades a Él como Rey. Pueden creer en Dios y en la iglesia,
incluso en Jesucristo, pero no han rendido su voluntad a Él. Él no es su rey. Él no es el rey de sus pensamientos. Él no es el rey de sus imaginaciones. Él no es el rey de sus acciones. No es el rey de su vida social. Él no es el rey de su vida personal. Hasta que no lo reconozcan y lo aceptan como rey y estén dispuestos a tomar su cruz y seguirlo, el reino de Cristo no reina ni habita en sus corazones. Están fuera del reino, totalmente perdidos. Y algún día serán desterrados y a las tinieblas eternas, donde según Mateo capítulo 8, versículos 12 y 13, y capítulo 13, versículo 42, hay llanto y lamento y crujir de dientes. Pero la Biblia enseña que mañana Cristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una hora en el tiempo de Dios en la que Cristo regresará a este mundo. La Biblia es clara al declarar que Cristo regresará algún día. Es una de las verdades más importantes de toda la Biblia. La segunda venida de Cristo está ligada a todas las doctrinas cardenales del Nuevo Testamento. Está vitalmente relacionado con las doctrinas de la seguridad, la expiación, el cielo, la santidad, el juicio, la cena del Señor, el milenio, la resurrección, la recompensa, la seguridad, el servicio, la filiación, la mayordomía y el pecado. No solo la Biblia lo enseña, sino que en el corazón de la gente de todo el mundo hay un creciente sentimiento de catástrofe y perdición inminentes sobre el mundo. Muchos burladores hoy dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Eso es exactamente lo que la gente hacía en los días del apóstol Pedro. También dijeron, como leemos en 2 Pedro capítulo 3, versículo 4, desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Y seguimos leyendo en 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 a 7. De esto lo ignoran voluntariamente, por lo cual el mundo que entonces era perecieron, pero los cielos y la tierra que no están, por la misma palabra, están guardados, reservados para el fuego, para el día del juicio y de perdición de los hombres impíos. Pero este juicio será solo contra los impíos. Dios no se habrá olvidado del mundo y a partir con la combustión de las brasas de una civilización humillante. Dios moderará, formará un régimen en el que Cristo será rey. Aparecerá uno en cuyo muslo está escrito, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Cristo por fin habrá tomado el lugar que le corresponde para gobernar esta tierra. ¿Qué momento será? Cada rey tiene una coronación.
La Biblia habla de la cena de las bodas del Cordero, que será la coronación de Jesucristo. ¿Qué espectáculo será ese? Todos los que hemos reconocido a Él como Rey aquí, estaremos ahí en ese día. Mi reserva está hecha. Mi asiento está siendo reservado en la cena de las bodas del Cordero. Mi boleto está en mi corazón. Es el boleto para el banquete más grande de todos los tiempos, pagado por la sangre de Cristo en la cruz. Lo único que me costó fueron mis pecados. Renuncio gustosamente a ellos y rindo pleitesía al Rey de Reyes, ante quien algún día me presentaré para rendir cuentas de mi mayordomía en esta tierra. Y permítame terminar con esto. Si renuncio a mis pecados, doy mi total lealtad a Cristo como Salvador y Señor. Trabajaré para Él y le daré todo lo que tengo. Sufriré por Él y algún día tendré el privilegio de reinar con Él en gloria. ¿Todos conocemos a Cristo? ¿Es Él el Rey de nuestros corazones? ¿Habita el reino de Cristo en nuestros corazones? Puede, si abrimos nuestros corazones y le dejamos entrar hoy, Él traerá paz y alegría, felicidad, descanso y seguridad. Podemos confiar en Él hoy, si abrimos nuestros corazones y dejamos entrar. Con esto, vamos a hacer lo que hacemos tradicionalmente aquí en esta iglesia y vamos a rezar esta oración de salvación. Por los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Rey, su Señor y Salvador, ahora es su oportunidad. Y por los de nosotros que hemos recibido antes, pero queremos renovar nuestra relación con Él. Repitan después de mí, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Quiero decir a todos ustedes feliz Navidad y que decimos nosotros más importante, feliz cumpleaños, Señor Jesús. Gracias y espero que tengan una bendita semana. Amén.